solicitamos 4 cambios. Un primer cambio indica implementar un control que impida al remitente de la comunicación o al creador del registro, estamos hablando del sistema de trámite documentario, eliminar un documento adjunto o añadir otro, luego que se ha culminado la tramitación de la comunicación hacia el destinatario. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que actualmente yo puedo, digamos, enviar un documento como usuario remitente a una unidad orgánica destinataria, ¿no es cierto? La unidad orgánica destinataria, trabajar el documento, procesarlo, derivarlo, etcétera. Y yo como usuario remitente puedo cambiar ese documento. Y como todos estamos de acuerdo, porque he tenido la oportunidad de conversar con varias personas, eso realmente no debería de ser así. Nosotros entendemos que esto realmente da muchas facilidades a las oficinas que tramitan documentos de poder cambiar el documento cuando se observa que hay un error de cualquier tipo, ortográfico, de concepto, redacción, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya ha pasado el año pasado ha ocurrido que se cambió un documento vinculado a temas que obviamente no hay que detallar tanto, pero que ha trascendido a un tema administrativo, ¿no? Entonces, no podemos nosotros dejar que el sistema de trámite siga funcionando así realmente. Okay. Más adelante, dentro de un rato, vamos a explicar con mayor detalle cuál es el cambio que hemos implementado. Lo segundo que se solicitó fue implementar un control que permita al creador de registro diferenciar el documento principal de los documentos anexos adjuntos al registro de la comunicación. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, cuando adjuntamos el documento como usuario remitente, adjuntamos un documento, el usuario destinatario puede sacar copia, le pone un sello de, digamos, recibido y seguimos adjuntando documentos, y en la medida que se van derivando todos, adjuntamos documentos y tenemos una bandeja de adjuntas llena de documentos y no logramos diferenciar con cuál documento adjunto fue que nació esta comunicación. Entonces, lo que se ha pedido es que logremos diferenciar, de tal manera que en la bandeja de documentos adjuntos pueda aparecer cuál ha sido el centro de costos que ha creado que ha adjuntado el documento. Eso va a facilitar, eso tiene no solamente como propósito ordenar esa bandeja de documentos adjuntos, tiene muchos otros alcances. Otro alcance es que al poder identificar con mayor facilidad cuál es el documento que yo estoy adjuntando, nosotros podemos, cuando apliquemos el concepto de firma digital utilizando el sistema de trámite documentario, yo voy a poder, digamos, identificar como usuario remitente si adjunto un documento, 2, 3 o 4 o 5, porque hay un documento principal y varios anexos o varias referencias, poder identificar cuál es el documento que tengo que firmar a través de la funcionalidad de firma digital. Entonces, el punto 2 tiene ese propósito. Adicionalmente a ese propósito, también lo hemos pensado que es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a trasladar el acervo documental de mi oficina hacia el área de archivo, lo que estamos buscando es que el sistema de trámite documentario genere automáticamente los cuadros que son solicitados por el área de archivo, pero en lugar de crearlos nosotros a mano, sean creados por el sistema. Entonces, es muy importante que el sistema tenga claro cuáles son los documentos que yo he adjuntado y lo logre diferenciar de los documentos que han sido adjuntados por otras unidades orgánicas, porque es claro que solamente los que yo he adjuntado son parte de mi acervo documental y no los otros documentos. Entonces, si logramos implementar eso y diferenciarlo, vamos a poder, digamos, vamos a poder automatizar el proceso de transferencia del acervo documental al archivo de manera muy efectiva. El tercer punto está relacionado con el segundo punto, que es implementar un control que permita diferenciar los documentos adjuntos
a la comunicación de cualquier otro documento que sean adjuntos por otras unidades orgánicas. Entonces, el punto 2 y el punto 3 están amarrados en el sentido de que en mi bandeja yo voy a poder saber, mi remitente está en la unidad orgánica y él adjuntó un PDF. Las otras unidades orgánicas, y voy a poder ver ahí cuál es el nombre de la unidad orgánica, ha adjuntado este documento, otra unidad orgánica, otro documento, y así sucesivamente. Eso nos va a facilitar mucho ubicar documentos, más aún cuando esa bandeja de documentos adjuntos está llena de documentos adjuntos. El cuarto punto es un punto que no se ha implementado, no va a haber un pase a producción en corto plazo con relación a ese punto, pero este punto es muy importante. El Departamento de Gestión Documental, luego de trabajar durante varios meses lo que fue la directiva del modelo de gestión documental y luego de plantear un modelo de gestión documental para el Congreso, digamos, ha conversado con algunas oficinas con relación al famoso sello de recepción. Actualmente, muchas oficinas tienen una práctica que obviamente no vamos a decir si está bien o está mal, pero lo cierto es que tienen como práctica imprimir un documento que le diga a través del sistema de trámite, ponerle un sello, ¿no es cierto? Y luego, digamos, digitalizarlo y subirlo al sistema de trámite. A pesar que el sistema de trámite tiene un control que dice documento ha sido leído, para esas oficinas es importante el sello de recepción. Pero ese sello de recepción que es manual está, digamos, eliminando dentro de ese proceso el concepto de que el documento es un documento formal. Si yo tengo un documento que tiene firma digital, es un documento, digamos, acreditado por el certificado. Si yo lo imprimo y le pongo mi sello, lo firmo, lo digitalizo y lo subo, bueno, ese archivo obviamente no está acreditado por nadie, ¿no es cierto? Entonces, en el sistema de trámite voy a tener dos adjuntos. El adjunto que me han remitido, ¿no? Que no tiene ninguna indicación de haber sido recibido por mi unidad orgánica, y otro archivo que no está acreditado, pero que solo muestra una imagen de un sello de digamos, recepción. Lo que se está evaluando, la propuesta del Departamento de Gestión Documental es que exista un sello de recepción digital, ¿no? Pero para que ese sello de recepción digital tenga valor y esté acreditado, lo que se requiere es que la persona que recepcione el documento coloque su código de firma digital y que aparezca, ¿no? Recibido en tal unidad orgánica, tal día, tal hora y tal persona, ¿no? Hemos recibido algunos comentarios, ¿no? De que a algunas personas no les va a gustar la idea de poner su firma digital en un sello digamos, recepción. Pero eso lo tenemos que conversar. Para ciertas oficinas, para el jefe de esas oficinas, va a ser importante el sello de recepción digital, ¿no? Y tal vez para otras oficinas no va a ser importante. Entonces, la idea es evaluarlo. En opinión del Departamento de Gestión Documental, es que tiene que existir y que en la medida que sea, digamos, que esté disponible en el sistema de trámite y que las unidades orgánicas lo utilicen en la medida que el proceso de la comunicación, digamos, así lo amerite. Por ejemplo, si estamos hablando de temas de auditoría, ese sello de recepción digital es importante y obviamente para que sea efectivo tiene que estar acreditado. Si estamos hablando de documentos que no lo requieren, pues no se usará. Pero de que hay que implementarlo y utilizarlo en la medida en que la oficina lo considere necesario, es, en opinión del Departamento de Gestión Documental, realmente importante. Con relación al punto 2 y 3, ahorita vamos a empezar a hablar sobre detalles de lo que hemos hablado hace unos minutos. Lo que ven en la pantalla es una imagen tradicional de una bandeja de documentos recibidos en donde vemos que hay un montón de PDFs adjuntos, ¿no? Esta imagen a veces dificulta ser analizada cuando alguien necesita encontrar un documento en particular. Y es interesante ver que la descripción de todos estos 2, 4, 6, 7 archivos adjuntos
tienen la misma descripción, todos hablan del mismo oficio. Y es muy probable que no sea realmente descripciones del oficio. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el documento que fue remitido por el originador del registro? Sabemos que el primero fue el más antiguo y también sabemos que ese es muy probable que sea. Pero lo que nosotros estamos planeando es que eso sea un poco más amigable y que aparezca, ¿no?, en la ventana de adjuntos un detalle que indique el Departamento de Gestión Documental es el remitente del documento. El Departamento de Gestión Documental es el originador del registro y está enviando el documento. Ahora, hace un rato hablábamos de que es importante, porque va a haber casos donde yo adjunte 1, 2, 3, 4 adjuntos y tenga que colocarle mi firma digital. Entonces la pregunta es, ¿por qué los estoy separando? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el que tengo que firmar? Si nosotros vemos dentro de lo que son las buenas prácticas de la gestión documental, es que el documento que yo firmo con firma digital se adjunte de manera separada de los otros documentos que puedan ser referencias del documento con el cual estoy realizando la comunicación. ¿Esto qué significa? Que el primer PDF que dice principal es el documento que el doctor Roberto Bota tiene que firmar. Y los segundos y los siguientes 3 documentos son los adjuntos. Ahora, ¿por qué tengo que separarlos? Realmente no se está pidiendo, no se está solicitando, no se está exigiendo a nadie de que salgamos de nuestras prácticas actuales, que es el jefe del departamento firma, adjuntamos todos los archivos, generamos un solo PDF y lo enviamos. Eso es una práctica usual. No estamos pidiendo que dejen de trabajar de esa manera. Estamos preparando el sistema para cuando empecemos a trabajar de manera más ordenada. En algún momento, algunos jefes van a preferir, ¿sabes qué? Quiero firmar con firma digital. Entonces, no puedo generar un solo PDF que tenga el documento que tengo que firmar y todas las referencias en un solo archivo, ¿no es cierto? Porque estaría, digamos, adulterando la acreditación de los documentos adjuntos. Entonces, cuando el jefe quiera empezar a firmar un documento que tiene adjuntos, la mejor práctica es generar un archivo, adjuntar un archivo de acuerdo a cómo haya sido procesado por su originador. ¿Qué significa? Si yo tengo este segundo PDF y es un documento del DGP que tenga firma digital, y este es otro documento del área de trámite con firma digital, no lo puedo juntar, porque cuando yo junto los PDF, la certificación se destruye. Entonces lo tengo que adjuntar de manera separada, porque no puedo firmar todos al mismo tiempo. Solamente tengo que firmar lo que mi jefe quiere que firme. Entonces, cuando el doctor Bota entre al sistema, a la bandeja de documentos por firmar, como aquí dice principal, y aquí va a decir firmar sí, y aquí va a decir firmar no, en la bandeja él fácilmente se va a dar cuenta que este es el documento que tiene que firmar, y que los otros no tienen que ser firmados, que este es el documento principal y estos son los adjuntos. Dentro de esta categoría de principal y adjunto hemos añadido una categoría más que se llama anexo. No estamos diciendo que separen los anexos del documento que va a firmar el jefe. Estamos diciendo que cuando haya la necesidad de separar los archivos, existe la opción en el sistema de que yo puedo clasificar en 3 opciones. Principal, anexos y adjuntos. ¿De acuerdo? Inicialmente vamos a seguir trabajando como estamos trabajando. Pero cuando empecemos a trabajar con firma digital, vamos a tener que separar el principal de los adjuntos, de las referencias. ¿De acuerdo? Y recuerden, no podemos juntar los PDFs que tengan firma digital. Ok. Ahora, si tenemos papeles, yo puedo escanear todas mis referencias juntas y adjuntarlos, no hay problema. Pero ten en cuenta que los papeles ya no están acreditados, ¿no? Si queremos tener un sistema de información acreditado, los adjuntos tienen que ser su firma digital y no podemos juntarlos. ¿Ok?
¿Qué pasa con el primer punto con relación al control de impedir que el centro de la unidad remitente cambie el archivo? Esta es una ventana, esta es una imagen de una ventana tradicional de un sistema de trámite, en este caso del Departamento de Gestión Documental, ¿no es cierto? Y aquí, digamos, aparece una letra C. Esa letra C se inició tuvo su propósito hace 4 años. ¿Por qué? Porque hace 4 años los documentos teníamos la disposición de que todo debería estar registrado y los documentos tenían que tramitarse. Entonces, para poder, digamos, saber que este documento que aparece en el sistema de trámite, en mi bandeja de documentos recibidos, lo he recibido físicamente, porque hace 4 años así se exigía, es que yo usaba la C, le daba clic, la C se ponía de color verde y me servía para saber si efectivamente este PDF llegó. Ese era el propósito de la C, antes de la pandemia. Ahora estamos en otro momento histórico, ¿no? Estamos con una indicación de la alta dirección, hablamos de la Dirección General Parlamentaria, hablamos de la Dirección General de Administración, en donde dice tenemos que ir al cero papeles, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que poner control, tenemos que tomar muchas acciones. Entonces, una de esas acciones que cada vez nos piden que confiemos más en el sistema, tenemos que ponerle control al sistema y darle más seguridad al sistema. No por gusto estamos solicitando como Departamento de Gestión Documental el cambio al área de tecnología, ¿no? Y eso fue el año pasado y tenemos la suerte que a estas alturas ya el sistema ha sido lo que se pidió, ya está disponible para poner en producción a partir del 29 de este mes. Lo que va a ocurrir a partir del 29 es que aparte de la C, vamos a ver una R. Esta R significa que el destinatario del registro va a poder recepcionar el documento. ¿Eso qué implica? Implica que hasta que nosotros no le demos clic a esa R, el remitente, en coordinación conmigo, o el remitente, si se da cuenta que lo que subió no corresponde, va a poder hacer cambios en los documentos que han sido remitidos a través del sistema de trámite. Oficialía Mayor nos comentó, yo tengo una dinámica muy, muy especial con los despachos de congresistas. Ellos me mandan documentos, yo los reviso, yo les solicito que los cambien, ellos los cambian, yo los reviso y así estamos hasta que ya quede bien, ¿no es cierto? Muchas oficinas, muchas secretarias tienen la práctica de revisar los documentos, coordinar con el remitente, pedirle que se cambien los documentos antes de procesarlos, y eso está perfecto. Pues luego de esa dinámica de coordinación entre el remitente y el destinatario, cuando el destinatario le dé clic a ese registro, a esa R, ese registro, lo que va a suceder es que le va a salir una pantalla que dice, ¿estás seguro de recepcionar el documento? Y obviamente tenemos que estar seguros. ¿Por qué? Porque recepcionar es un requisito para que el destinatario pueda dar trámite a los temas o a las cosas o a las tareas que tiene que realizar con ese documento en particular. Lo voy a volver a repetir. El remitente manda un documento, el destinatario abre el documento y actualmente ¿qué hace? Lo deriva, lo adjunta, lo procesa, lo atiende. Esas actividades ya están bloqueadas hasta que el destinatario no le diga recepcionar. Eso debe quedar muy en claro. Si yo no le doy recepcionar, yo no voy a poder adjuntar, derivar, tramitar, atender el registro. Con ese control nos estamos asegurando de que el destinatario le dé clic al botón. ¿Pero por qué queremos darle clic? ¿Por qué le estamos pidiendo que le dé clic al R? Porque cuando le demos clic al R, el remitente ya no va a poder cambiar el PDF que nos ha remitido. Y eso es la opción que hemos visto que debemos implementar para darle seguridad a las comunicaciones
entre unidades orgánicas en el Congreso. Necesitamos saber en qué instante bloqueamos al remitente la opción de cambiar. Entonces, el Departamento de Gestión Documental, luego de conversar con varias personas, hacer reuniones de trabajo, dicho, bueno, pues vamos a ponerle un control para que hasta que no le dé clic, se pueden cambiar los documentos. Posteriormente al clic, ya no lo pueden cambiar. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos cuando le damos clic y el remitente nos llama y nos pide, necesito cambiar el documento? No hay problema. Ellos no lo van a poder cambiar así nomás. Lo que hay que hacer a continuación es devolvérselo. Todos sabemos que existe la opción en la bandeja de documentos recibidos de devolver el registro. Entonces, si luego de las coordinaciones el destinatario recepciona y luego de ese evento el remitente solicita un cambio, el destinatario debe de devolver el documento para que el remitente pueda cambiar el archivo y volverlo a enviar con el mismo RU, si lo desea, o con otro RU, si lo desea. Eso ya lo definirá el remitente del documento. ¿De acuerdo? Ok. Esa misma funcionalidad, esa R que está en la bandeja de documentos recibidos, también se encuentra dentro del registro. Pero antes, comentarles algo más. Cuando yo le dé a la R, el icono de la R va a cambiar de color. Y eso significa que la unidad destinataria de la comunicación ha recepcionado el documento. Ese es un control que se le ha añadido para que en la bandeja de documentos recibidos sepamos qué documentos se han recepcionado y qué otros documentos no se han recepcionado. Y todo eso va a ser a partir del día en que se pase a producción. ¿No? Déjenme ubicarme. Ya. En el registro, igual, si nosotros abrimos el registro, vamos a encontrar también una letra, un icono de una R. Yo puedo recepcionar la comunicación estando en la bandeja de documentos recibidos o entrando al registro. De ambas formas, yo le voy a dar clic al icono, me va a salir un mensaje y en ese instante yo voy a tomar la decisión de recepcionarlo o no. Si no quiero recepcionarlo, no lo recepciono y le daré clic a cancelar. Si lo voy a recepcionar, le daré clic a aceptar. Recuerden, y lo repito una vez, si no recepcionamos, no vamos a poder derivar porque va a salir un mensaje que dice, antes de derivar, debe de recepcionar el registro. No vamos a poder atender, no vamos a poder responder, porque si el registro no ha sido recepcionado, no vamos a poder hacer eso. Y eso lo hacemos para darle mayor seguridad a la comunicación entre las unidades orgánicas del Congreso. Adelante, ¿cuál es la consulta? Sí, como una cuestión personal, yo mandé un documento a la DGA, entonces hace como 2 semanas, y el DGA nunca le puso el botón de recibido que hasta ahora funciona, que es la letra C. Según después de tu cátedra, tú has dicho, Roberto, de que si los documentos hasta ahora no se reciben, entonces esos documentos no se pueden tramitar, derivar, etc. Quiere decir que el documento que no me han recibido, que es a título personal mío, no tiene valor ahorita porque está estancado. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no es cierto? Porque el otro día llamé mejor dicho, llevé el documento, como me dijeron que era un trámite que no se podía hacer físicamente, lo ingresé por el sistema de trámite, y en el sistema de trámite, caso omiso. La pregunta es, ¿ese documento no tiene valor? Si tiene valor y lo tienen retenido, explícame un poquito. Ahora ya sé cómo va a ser más adelante, ¿no? Con el cambio, pero ¿qué pasa con lo actual? Gracias. Ok, el cambio que les hemos comentado va a ser efectivo a partir del día 29. No necesariamente va a ser el 29. A partir del día 29, en esos días, vamos a solicitar al Departamento de Tecnología de la Información, o sea, el Departamento de Gestión Documental va a mandar un documento
para que se ponga en producción. Con relación a tu documento, ahorita no existe ningún control en el sistema de trámite que desautorice el registro y la derivación de una comunicación. Eso no existe en el sistema. O sea, el documento que tú has, digamos, tramitado a través del sistema de trámite está ahí en el sistema y es uno de los pendientes, en este caso, de la DGA, ¿no? Ahora, si tú llevas un documento a mano, porque si es un documento personal, la unidad orgánica que recibe ese documento a mano tiene que registrar en el sistema ese documento como un documento recibido en físico. Y todos sabemos eso. Entonces, para darle oportunidad a otras preguntas, no hay nada en el sistema que desautorice un documento o que desacredite un documento. Todos los documentos que han sido registrados y derivados, en teoría, tienen que ser atendidos. Y no hay nada, aunque esa C signifique otra cosa, ¿no es cierto? No restringe en nada. Bueno, en todo caso, este documento nunca fue recibido, o sea, ni me lo recibieron oficialmente físico, ni tampoco ha sido recibido oficialmente por el sistema. Entonces, mi pregunta era, ¿qué será del documento, no? Aunque la C no esté en verde, el documento sí ha sido recibido. O sea, la C es un control interno de la oficina, ¿no? Algunas oficinas lo usan, otras oficinas no lo usan, pero es un control personal del responsable de recibir los documentos. Esa C solamente significa eso, no significa otra cosa. Tendré que ir personalmente. Sí, quería saber si implicaba. Gracias, Robertito. Ok, de nada. Gracias, Mónica, por la pregunta y Roberto por la respuesta. También tenemos una mano levantada de Jesús Cipión. Jesús, adelante, por favor. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la explicación del día de hoy. Mi pregunta al concreto. Es cierto que en la parte de la derecha del sistema de trámite documentario aparece tanto las opciones de o tu documento está en pendientes o ya está finiquitado, ¿no? Es cuando ya se acabó la documentación del caso. Para que no salga en pendientes, obviamente tienes que poner de que ya concluyó ese proceso. Pero, ¿qué pasaría con esos archivos que no aparecen en pendientes, sino quedan como anulado? ¿Cómo lo desaparezco de mi lista de pendientes? Esa es mi pregunta. Los registros que están anulados, ¿no es cierto? Obviamente no están en pendientes, ¿no? Están anulados. O sea, el sistema de trámite tiene varios estados. Tienes atendidos, tienes anulados, ¿no es cierto? Tienes devueltos y tienes pendientes. En la bandeja de documentos recibidos, a no ser que hagas una búsqueda especializada, tú vas a ver solamente pendientes. No entiendo realmente cuál es la pregunta. No sé. Hola. Lo que pasa es que, por ejemplo, en lo que es documentos recibidos, a veces en los estados aparece de que está en pendiente una solicitud, por ejemplo, de un ex trabajador, ¿no? Por así decirlo. Pero en el estado aparece pendiente, pero cuando tú deseas atenderlo, no se puede porque sale, cuando le das clic en modificar el archivo, te sale como anulado. Abajo donde te sale el registro único, donde te sale el RU, abajo te sale anulado. Y es por eso de que no te puede aparecer la opción de poder ser atendido, ¿no? Eso es lo que quiero preguntar porque me sale como pendiente, pero ya queremos eliminar ese archivo porque está de más. Pero cuando le das clic a ese archivo para modificarlo, te sale anulado, ¿vale? Primero te sale el estado al costado como pendiente, pero cuando accedes al archivo, cuando accedes a modificarlo, te sale anulado, abajo del RU. Ok, sí te entiendo. El sistema de trámite documentario, o mejor dicho, en el sistema de trámite documentario, en algunas ocasiones, algunos registros pierden un cierto control de sí mismo. ¿De acuerdo? Ok.
en ese caso, cuando tú tengas un problema de ese tipo, lo que yo te pediría es que envíes un correo al doctor Bota como jefe del Departamento de Gestión Documental. ¿Y por qué al Departamento de Gestión Documental? Porque el Departamento de Gestión Documental, de acuerdo al ROF y de acuerdo a un acuerdo de mesa, ¿no?, es el responsable del sistema de trámite documentario. Entonces, aprovecho la oportunidad para indicarles, el Departamento de Gestión Documental es el responsable del sistema de trámite documentario. Todos esos tipos de problemas tienen que ser canalizados a través de un correo o a través de un documento, como ustedes deseen. Y nosotros vamos a solicitar al Departamento de Tecnología de la Información, ¿no es cierto?, que lleve un registro de estas observaciones, que me imagino que lo están haciendo y que lo tienen, y que den solución al problema, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yo ahorita no puedo solucionar el problema. Ese problema tiene que ser resuelto por el personal técnico. Entonces, tenemos que canalizarlos. Envíen un correo, envíen un documento al Departamento de Gestión Documental, al doctor Bota, y nosotros vamos a trasladar ese requerimiento al Departamento de Tecnología de la Información para que lo resuelva. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Gracias, Roberto. Siguiendo el orden, en el chat tenemos una pregunta de Roberto Rojas. Dice, con la modificación de no poder modificar los documentos adjuntados, ¿ya no se podrá anexar otros documentos posteriormente por el remitente? Tampoco los que dan respuesta al documento principal podrán anexar su respuesta como estilan algunos usuarios. Esas son las preguntas. Ok, una comunicación como antes ocurría era en físico. Nuestro jefe firmaba un papel, adjuntaba todo, engrampaba todo y le pedía a un mensajero que los traslade y se lo llevaba. Y ahí se iniciaba el proceso de comunicación. Si la oficina remitente quiere adjuntar algo más a ese documento que ya ha sido tramitado, ¿qué hacía? Hablaba por teléfono y luego enviaba un mensajero para que recoja el documento. En la oficina remitente, ¿qué hacía? Le hacía los cambios que creía conveniente y se lo volvía a enviar. Bajo esa dinámica de control y de seguridad se ha trabajado durante muchos años. Al nacer el sistema de trámite documentario, esa seguridad y control se ha perdido, porque en cualquier momento yo puedo seguir adjuntando como usuario remitente de la comunicación, y obviamente no puede, eso no debe ser, ¿no es cierto? El control significa que el destinatario da por recepcionado y el remitente ya no puede adjuntar absolutamente nada. Y si quiere adjuntar algo, deberá de llamar al destinatario, pedirle que le devuelva el registro, y estando otra vez el registro en control del remitente, podrá hacer todos los cambios que desee y volvérselos a enviar con el mismo RU o si cree conveniente con otro, ya depende de la oficina remitente. Pero ese control, ese bloqueo es para el remitente, porque el remitente es el que inicia la comunicación y la comunicación es importante. Yo inicio una comunicación con una documentación y esa documentación en algún momento ya no puede ser alterada por el remitente a no ser que lo solicite. Pero ¿qué pasa con las otras oficinas que adjuntan documentos? Eso no está restringido, ¿no? O sea, no está restringido que el destinatario imprima la primera hoja, le ponga un sello de recibido, lo digitalice y lo suba al registro. Eso no está restringido. Cualquier otra oficina que quiera adjuntar algo a ese registro lo va a poder hacer sin ningún problema. ¿Pero y por qué? Porque el sistema está controlando que la comunicación, que los documentos asociados a la comunicación no sea alterada. Y los documentos son los que ha asociado el remitente. Cualquier otro documento que suba cualquier otra oficina es claro que no es parte, digamos, de la comunicación esencial, sino son documentos que las otras áreas han considerado que quieren adjuntar y lo pueden hacer, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta. Hola, soy Marita. Sí, hola Marita, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Roberto?
y cómo están a todos los de la capacitación, los que están en esta capacitación. Mira, como al igual que otras veces, siempre estoy, y personalmente también te lo he dicho algunas veces, de que como nosotros no somos los que ingresamos los documentos, sino es mesa de partes, y por tantos documentos que ingresan, no se puede, obviamente, en todo tener el criterio de poner los números, en el caso de las comisiones, ¿no? Que solamente yo reclamo siempre que pongan el número de proyecto de ley o la referencia del oficio al que nos están respondiendo las instituciones a las que enviamos. O sea, no sé si habrás contemplado en esta modificación que están haciendo al STD que uno pueda poner en notas o no sé en qué otro espacio que pueda poner el número para que cuando nosotros hagamos la búsqueda de que si nos respondió tal entidad, nosotros podamos encontrar, porque ahora es muy difícil encontrar si yo quiero saber si la municipalidad X me respondió a un oficio que yo envié por alguna información. Ok, no hemos solicitado formalmente lo que nos has indicado. Lo que sí hemos solicitado formalmente es que se permita clasificar el registro en la bandeja de documentos recibidos, poderlos clasificar. Ok, eso es una parte de la respuesta. Pero también hemos solicitado formalmente que se implemente un módulo que es gestión de carpetas. El módulo de gestión de carpetas es una solución que contempla la posibilidad de yo crear lo que llamamos un archivador virtual. Yo puedo crear un archivador y adjuntar documentos. Y ese archivador yo voy a poder escribir lo que yo desee, ¿no es cierto? Yo voy a poder ponerle nombre, apellido y descripción al archivador y poner la descripción que yo crea conveniente. Por ejemplo, si hay un pedido a una municipalidad, ¿no es cierto? Yo puedo crear un archivador virtual, poner archivador número tal, ¿no es cierto? Destinatario tal, motivo tal. Y en ese archivador, ¿no es cierto?, adjuntar los documentos que estén asociados a ese tema, a ese caso, a ese expediente. No importa, puede ser un expediente, puede ser un caso, puede ser un pedido. Y entonces yo voy a poder adjuntar ahí y a través de un proceso de relacionamiento que todos ustedes creo que se acuerdan cuando teníamos expedientes de proyectos de ley. De tal manera que esa carpeta, ese sistema de gestión de carpetas, para esa carpeta virtual, voy a poder asociar el documento que yo mandé a la municipalidad y las respuestas que me han enviado y tener un control y poder manejar un estado y poder manejar una fecha. De tal manera que si yo quiero, digamos, que me respondan y no me responden, yo puedo ir a mi sistema de gestión de carpetas y ver cuáles son mis casos que según mi cronograma yo ya debería de estar respondiendo y si no me han respondido, no. Porque es claro que los documentos que son registrados en mesa de partes y trasladados a las comisiones, ahí no puedo hacer nada, ¿no es cierto? Pero hemos pedido clasificarlos. Y mejor que la clasificación es el sistema de gestión de carpetas, para poder crear un espacio donde yo tenga control, poder escribir, manejar mi estado, pendiente, archivado, etcétera, porque el sistema de trámite no maneja los estados de acuerdo a los procedimientos de trabajo de la comisión. Necesito otra cosa. Y también es claro que un documento no tiene un estado. Desde el punto de vista de lo que son buenas prácticas en procesos, los documentos no tienen estados, ¿no? Los estados son las cosas que yo tengo que controlar y que son acreditadas con los documentos. Entonces, el sistema de gestión de carpetas nos va a servir a todos para controlar un proceso. La comunicación se atendió, me mandaron, digamos, un acta, tengo que hacer tal cosa, la siguiente actividad. Todo ese control lo vamos a poder implementar en el módulo de gestión de carpetas. Bien, ya casi, Okay, gracias Roberto, casi nos vamos acercando al final. Tenemos los pedidos de intervención de Úrsula de Córdoba, luego María Isabel Talavera, quien nos ha escrito por el chat, y finalmente Nidia Barrenechea. Vamos con Úrsula. Adelante, tu consulta, por favor. Gracias, Carlos. Buenos días. Una consulta. En el punto 2, donde hablan de implementar un control que permita al creador el cambio y de la diferenciación del registro, ¿se ha contemplado también hacer la clasificación? Porque muchas veces, por lo menos en presupuesto, se ha sugerido
si se puede hacer o limitar el registro de la documentación, porque ¿qué pasa? Que muchas veces ponen carta o ponen oficio o ponen resoluciones, que es lo que nosotros recibimos, ¿no? Entonces, nos impide a nosotros poder filtrar y avanzar. No sé si también han contemplado poner parámetros para que el que ingrese el documento no pueda ir más allá de lo que estrictamente es. Tu pregunta es muy interesante. Y la respuesta es la siguiente. Nosotros hemos convivido con el sistema de trámite durante más o menos 4 años y hemos tratado que el sistema nos sirva para poder, digamos, gestionar nuestros documentos. Y como solamente tenemos un sistema de trámite y no tenemos otra cosa, es que todos estos, por darle un término, digamos, vicios, entre comillas, tampoco no quiero usar una palabra muy fuerte, ¿no? En el sentido de que, o desorden en la gestión de documentos, nos ha obligado a que aparezcan estas situaciones. O sea, un registro de una comunicación no puede tener, pues, documentos vinculados a otros temas que no sea la comunicación en específico. Por eso se planteó, y eso lo planteamos ya, si no me equivoco, hace mucho tiempo, que se implemente el módulo de gestión de carpetas. Porque ese módulo de gestión de carpetas nos va a servir para manejar expedientes. Entonces, en lugar de yo usar el sistema de trámite, un registro en particular, como un expediente, porque eso no es correcto, ¿no es cierto? En un documento, a lo largo del tiempo, aparecen cartas, informes, agendas, adendas, el acta 1, 2, 3, 4, 5. Estamos usando ese registro como si fuera el documento inicial para registrar un expediente. Y eso es un mal uso que le estamos dando al sistema de trámite. Y obviamente no hay otra, porque no tenemos otro módulo. Entonces, lo que necesitamos es que tecnología nos implemente el módulo de gestión de carpetas. Este módulo de gestión de carpetas en sí, su filosofía ya funcionó en el año 2013, 14 y 15, cuando implementamos una solución de carpetas en la plataforma Lotus. O sea, realmente nosotros como Departamento de Gestión Documental estamos totalmente seguros de que eso funciona, ¿no? Lo que solamente es esperar que tecnología desarrolle esa solución. Y ese módulo de gestión de carpetas no la necesitas solamente tú, los necesitan todos. Ayer hemos tenido una reunión en la DGA y la DGA tenía clarísimo que necesita esa solución para otras aplicaciones que él requiere, ¿no es cierto? Pero con relación al servicio parlamentario, a nosotros que manejamos muchos documentos, necesitamos clasificarlos. Necesitamos registrarlos y clasificarlos y ordenarlos. Y eso es en un módulo de expedientes, que le hemos titulado Sistema de Gestión de Carpetas, en donde vamos a poder manejar un estado, una descripción, un estado. Si es necesario, le vamos a poner un número, ¿no es cierto? Puede ser el número del SIGA o puede ser un número de compras. O sea, los usuarios que gestionen la carpeta van a poder escribir lo que ellos necesitan escribir. Y obviamente el módulo de gestión de carpetas tiene su especialización de acuerdo a las necesidades, ¿no es cierto? Entonces tendremos esa especialización implementada, porque un módulo de gestión de carpetas para logística no es igual a un módulo de gestión de carpetas para el departamento de comisiones o para una comisión, ¿no es cierto? En un caso necesitaremos mucho detalle sobre el proceso y en el otro caso no necesitaremos mucho detalle sobre el proceso, pero en sí la solución es la misma. Una plataforma donde pueda yo crear un archivo virtual y pueda juntar mis oficios, mis informes, mis cartas, mis anexos, todo lo que yo quiera de acuerdo a ese proceso en particular, ¿no? Esperemos pues que tecnología nos apoye al Departamento de Gestión Documental y desarrolle ese módulo que nos va a servir a todos. Cuando eso empiece a ocurrir, lo que vamos a hacer como Departamento de Gestión Documental es, nos vamos a reunir, vamos a hacer un levantamiento de información, vamos a identificar qué tipo de expedientes, procesos o carpetas requieren y lo vamos a construir de acuerdo a las necesidades, como siempre hemos hecho. Gracias, Roberto. Ahora toca responder la pregunta de María Isabel Talavera, quien a través del chat nos dice:
Mi consulta es por qué los documentos que se ingresan de manera física e independiente por parte de las unidades orgánicas no tienen la opción de atender para poder descargarlos después de su atención. A ver, nosotros hemos identificado que el sistema de trámite documentario tiene unas necesidades que no han sido cubiertas. Lo que yo le pediría a la señorita es que formalice con un documento, con un correo al Departamento de Gestión Documental, al correo del doctor Roberto Bota, para poder trasladarlo al Departamento de Tecnología de Información y darle solución. Nosotros hemos identificado muchas necesidades. Por ejemplo, la posibilidad de derivar un documento que nosotros hemos remitido. Y ese tema de derivar solamente aparece en la bandeja de documentos recibidos, pero también se necesita en la bandeja de documentos enviados, ¿no es cierto? Y se ha solicitado, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, hay que insistir, ¿no? Entonces, así como vamos a insistir el tema del sistema de gestión de carpetas, ¿no es cierto? Hay otro sistema que es importante que conversemos, ¿no? Y es sobre el sistema de gestión de archivos. Esa es una oportunidad en donde yo les preguntaría, todos los documentos que ustedes manejan en sus respectivas unidades orgánicas están registrados en el sistema de trámite documentario, y en mi experiencia la respuesta es que no, ¿no es cierto? Entonces, como no están, y la pregunta es, ¿por qué no están registrados en el sistema de trámite documentario? Es que no son documentos pertinentes para ser registrados en el sistema de trámite documentario. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están registrados? Y obviamente no están registrados. Están guardados en la nube, están guardados en una computadora, en una carpeta, en un servidor, lo cual no hay control. No hay control sobre las carpetas compartidas, ¿no? La computadora se malogra, la persona se va y se pierde la información. Entonces, lo que hemos planteado también como Departamento de Gestión Documental al Departamento de Tecnología de Información es que construya un módulo que le hemos llamado Sistema de Gestión de Archivos. ¿Para qué? Para que los documentos que no ingresan porque no son pertinentes de una comunicación se guarden en el sistema de gestión de archivos porque son pertinentes y parte de un trámite o un proceso en mi oficina, ¿no es cierto? Entonces, al tener el sistema de gestión de archivos, es el acta que no está en el sistema de trámite, va a poder ser guardada en el sistema de gestión de archivos, pero ya está registrado. La Directiva de Modelo de Gestión Documental, en uno de sus puntos, establece todo documento tiene que ser registrado. ¿Qué significa? Que tiene que tener, digamos, identidad propia, nombre, apellido, detalle, descripción y el PDF, o el Excel, o la foto, ¿no es cierto? Los documentos tienen que estar guardados en alguna parte que sea de fácil control por la oficina, y no en cualquier carpeta compartida. Y eso es lo que le hemos titulado Sistema de Gestión de Archivos. Y luego, mi sistema de gestión de carpetas podrá vincular con documentos que se guarden en el sistema de trámite documentario o en el sistema de gestión de archivos. Por ejemplo, ¿dónde están los planos? Todos los planos y diagramas que nuestras oficinas usan, ¿dónde están guardados? Están impresos, ¿no es cierto? O digitalizados y guardados en una carpeta. O quién sabe en dónde están. Si tuviéramos el sistema de gestión de archivos, claramente tendríamos una categoría que se llame planos, diagramas, y ahí estarían guardados, ¿no es cierto? Ya tendríamos un sitio donde ir a buscar si alguien necesita esa información, una presentación, un plano, algo, o sea, un informe, X, ¿no? Un especialista viene y nos deja su informe. ¿Dónde lo guardamos? Para eso es que hemos conceptualizado como departamento el sistema de gestión de archivos y lo hemos formalizado con un documento al Departamento de Tecnología de Información. Gracias, Roberto. Ahora vamos con una pregunta, la penúltima, de Nidia Barrenechea, quien a través del chat dice: buen día, consulto. Cuando se termina o concluye el trámite del expediente, ¿el sistema los podría archivar? Esa es una muy buena pregunta. El día de ayer estuvimos con el DGA y el tema era cómo le brindamos seguridad
a los trámites, a los expedientes? Y la respuesta es muy sencilla. Si yo tengo un módulo de gestión de carpetas y ahí hay un expediente en particular con documentos que han sido vinculados desde el sistema de trámite documentario y desde el sistema de gestión de archivos, al doctor se le dijo, doctor, en cualquier momento usted decide, este expediente se cierra, porque yo ya firmé, ya le puse mi firma digital al documento final y a partir de ese instante que se bloquee el expediente. Y se le dijo eso. En el sistema de gestión de carpetas, yo voy a tener muchos registros que están en el sistema de trámite documentario, muchos registros que van a estar en el sistema de gestión de archivos, pero desde el sistema del expediente se conceptualizó el día de ayer, por necesidad del DGA, que exista una opción que diga cerrar. Y a partir de esa fecha, ningún documento del expediente podría ser alterado. En el sistema del módulo, en el sistema de gestión de carpetas, nada podría ser alterado. En el sistema de trámite documentario tampoco, de instante se cierra todo. Y en el sistema de gestión de archivos también se cerraría todo. El hecho de cerrar un expediente implica que nadie va a poder cambiar ningún documento asociado al expediente. Y eso se conceptualizó ayer en la oficina del DGA. Lo que tenemos que hacer es solicitar. ¿Sí? Ok, Carlos. Gracias, Roberto. Y vamos con la última consulta de Cecilia Arcos, quien nos dice a través del chat. En un documento enviado, ¿puedo cambiar al remitente el asunto, fecha de documento? Cuando nosotros empezamos a implementar el primer control que implica que evitar que el remitente cambie la información del registro, en ese instante no se nos ocurrió el tema de los datos, ¿no? Y es lógico que se requiera y se pidió. El Departamento de Gestión Documental mandó un documento con relación a una ampliación de ese requerimiento, de tal manera de que cuando el destinatario recepcione el documento, el remitente no solamente no puede cambiar el archivo, tal como va a ocurrir el día 29, sino no puede cambiar la información registrada en la ficha del registro. Es el asunto, tipo de documento, número, y cambiar los destinatarios y con copias. Todavía eso va a ocurrir, o sea, vamos a bloquear el cambio de PDF, pero todavía va a estar abierto el cambio de la información en el registro. Y como les decía, ya hemos solicitado una ampliación de ese requerimiento y esperemos que ocurra para ya sellar cualquier cambio que pueda ocurrir en un documento recepcionado por el destinatario.